Quiero tocar ahora un tema que también es importante, un tema que tiene que ver con la iglesia, algunos abusos que se cometen por parte de estas personas, porque si ustedes se han dado cuenta en los últimos días, inclusive el Papa Francisco salió ante los medios de comunicación pidiendo disculpas por estas actitudes de algunos representantes o parte de la Iglesia Católica. Sobre este tema vamos a hablar con el profesor Franz Terán, él es licenciado en Antropología Gnóstica, quien nos va a tocar este tema desde una óptica y que nada tiene que ver con quienes no están precisamente en la temática ni la Iglesia y ni tampoco con ningún interés de la sociedad civil, pero es un tema que afecta a muchas personas. Profesor, gracias por estar con nosotros y por compartir este tema que fácilmente o difícilmente no quiere tocar ni miembros, obviamente miembros de la Iglesia no se atreven, no se animan, y tampoco otros ciudadanos civiles en ejercicio, pero usted aceptó tocarlos. Bueno, pues en ese agradecimiento a Bolivia misma, sí, al mundo entero, al hablar del abuso sexual y lo que es la Iglesia, ¿no? La religión en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de la creación en una sociedad está siempre plasmada en ciencia, arte, filosofía y religión. Y al hablar de estos abusos y al hablar de la verdad, ¿sí?, hay que comprender que tanto en la Biblia o cualquier libro religioso creado por hombres despiertos, siempre se habla de un personaje que está dentro de las personas, ¿no?, que es el ego, el yo psicológico, los 7 pecados capitales, o lo que se llama en el mundo incaico, por ejemplo, Amasua, Amagella, Amayuya, ¿no? Si nadie puede decir que dentro de cada uno de nosotros existe una cosa, ¿sí?, una energía violenta, ¿sí?, que destroza la vida, ¿no? Entonces, al hablar de una violación, es una actitud de una persona ante otra persona, ¿sí?, que actúa obligando a hacer una cosa que no quiere hacer. Eso sería lo que es una violación, un abuso, ¿no? ¿Sí? Y no solo existe abusos sexuales, mentales, emocionales, en actividades, ¿no? Entonces las cosas son mucho más grandes, ¿no? Entonces, para esto, pues también es importante asimilar, cuando estamos estudiando hoy en día la Iglesia Católica, ¿sí?, es que la Iglesia Católica, pues, ha existido después de que Roma, ¿sí?, una, ¿cómo se puede decir?, una gran ciudad de crear y de desarrollar a la conciencia, ¿sí?, porque ellos utilizaban una doctrina helénica, asiria, mesopotámica, egipcia, ¿sí?, con símbolos, ¿sí?, del mismo creador, Dios, que es el amor, ¿no? Entonces, como siempre, pues Roma, una potencia en esa época, ¿sí?, estaba perdiendo la fuerza, ¿sí?, ante su sociedad, ¿sí?, porque alrededor existían bárbaros que querían conquistar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entraron en un estado degenerado, ¿sí?, de manejar a la sociedad, al menos religiosamente, ¿sí?, y en su educación, ¿no? Entonces, un cierto César Constantino, ¿sí?, tuvo una experiencia en los mundos internos, ¿sí?, de que si no quieres que desaparezca Roma, utiliza este símbolo, ¿no? Entonces, en esa época, el regidor de la sociedad y el regenerador de la parte espiritual del amor era Jesús, ¿no?, y el cristianismo. Entonces, de esa manera se utiliza la cruz ante los bárbaros y ellos se van, y Roma, esta sociedad, crea, ¿sí?, un concilio en Nicea, donde se llama a todos los cristianos que se los mataba, Católicos, ¿sí?, a todos los cristianos que se los mataba en esa época, porque todavía no existía el mundo católico, y hacen un concilio, ¿sí?, diciendo que de ahora en adelante se utilizará este símbolo, ¿sí?, y se regirá esta doctrina, la de Jesús, ¿sí?, y solo se llamará esta institución religiosa católica. La palabra católico representa universal y única, ¿no?
Pero si ustedes analizan en la historia, desde ese momento, ¿sí?, el mundo religioso entra en una oscuridad terrible, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy tenemos recuerdos, ¿sí?, de que todos estos regentes de esta sociedad religiosa han quemado gente, ¿sí?, han hecho abusos terribles, ¿no? Entonces, en el fondo, es así, el yo psicológico utiliza cualquier doctrina para abusar. Y lo más importante de todo esto, que han cortado, ¿sí?, han destrozado este conocimiento de Jesús y solo utilizan 4 evangelios y no los 13 evangelios principales que debería ser. Y uno de los más importantes es el manejo del fuego y el centro sexual del ser humano. Entonces ahí es donde se equivocan, ¿sí?, y el yo psicológico empieza a multiplicarse y la gente que quiere vivir la vida espiritual, ¿no?, entonces no lo hace, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera que lo que es la Iglesia Católica entra en una crisis, en un poder, hasta el día de hoy, ha destrozado la sociedad, ¿sí?, ha separado al hombre y a la mujer en diferentes claustros, ¿sí?, haciendo entender que las mujeres deben casarse con el Cristo y lo que es los hombres deberían casarse con la Iglesia, ¿no? ¿Sí?, unirse a la Iglesia, ¿no? Pero en el fondo han destrozado el conocimiento más grande, el matrimonio, el lugar donde en el sexo se elimina al yo psicológico, donde ahí tiene que nacer de nuevo las virtudes, las facultades, la pureza. Entonces, desde ese momento, en la vida que hemos llevado en los años, ¿sí?, y la fornicación, derramando, el yo psicológico ha ido multiplicándose y dentro de ellos se ha creado tipos de yoes, como por ejemplo ser lo que es los maricones, ¿no?, los que buscan al sexo de su mismo, al hombre. Entonces, se refiere a los homosexuales. A los homosexuales. Entonces hoy en día tenemos ese grave problema, ¿no?, en las iglesias, ¿no?, el abuso a los niños, ¿no? Entonces hemos entrado a una degeneración. Pero hay que entender que no es culpable la doctrina de Jesús es perfecta, ¿sí?, es el hombre, con los yoes psicológicos que están dentro de nosotros, que en cualquier institución, sea religiosa o política o educativa, siempre ese yo va a existir para hacer este tipo de destrozos, ¿no? En este caso, yo estoy entendiendo que usted dice que no es precisamente la Iglesia Católica la que lleva este tipo de abusos, sino algunos representantes de la Iglesia Católica. Todo ser humano que esté, ¿sí?, en cualquier institución. Hay una infinidad de instituciones religiosas, ¿no? ¿Sí? Hoy en día han nacido, ¿qué se puede decir?, cientos. Hay muchas, hay, ¿no?, cientos, están ¿no?, los sí, protestantes, los adventistas, los... sí, hay muchas, ¿no?, incluyendo la Iglesia Católica. Igual que todos ellos, sí, dentro de su mundo interior, sí, que tienen al yo psicológico, hacen este tipo de violaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hablan también de instituciones, de personas que están a nivel del gobierno, que están en nuestros hogares, los padres de familia violan a sus hijos, ¿sí? Es decir, nadie puede salvarse porque el actor real es el yo que está dentro de cada ser humano. Y la única forma de poder ir en contra de eso es volver a utilizar el fuego, tener la doctrina del trabajo psicológico de la autoobservación, descubrirlo, eliminarlo, meditarlo, y solo de esa manera, cuando uno comprende que el yo psicológico dentro de nosotros nos hace crear errores, violaciones, traumas, entonces nos decidimos a desintegrarlo, y con el quinto elemento, vida, pasión, muerte del ego, nace y resucita y asciende y nos libera la energía del amor, ¿sí? Ninguna conciencia dentro del ser humano, virtud, podría obligar a todo ser humano a hacer una cosa que no es. Solo el yo psicológico es violento. Profesor, le agradezco muchísimo por estar aquí junto a nosotros. Ya nos dieron la señal de que es tiempo de despedirnos, pero sé que ese próximo lunes también nos va a estar acompañando, tocando otros temas junto a nosotros, ¿verdad? Así es, y en ese agradecimiento, pues, mi querido Mario, pues estamos el otro lunes. Muy bien, muchísimas